21 horas, 23 minutos, 21 grados la temperatura en la ciudad de Santa Fe. Seguimos acá, por supuesto, en Vivo Aire. Le agradezco mucho a los oyentes que ya se empiezan a reportar. Por supuesto, en algunos minutos nada más voy a repasar un poco los mensajes. Algunos oyentes que se van reportando al 3425-219-271. Me encanta que ya, bueno, empiecen ahí a dar el presente como cada noche para que podamos seguir haciéndonos compañía, por supuesto, en el último tramo de la jornada y en este lunes que es especial. Todos los lunes, los últimos lunes o todos los lunes de mayo, en cuando arrancamos con esta nueva propuesta de renovar un poco Vivo Aire y de llevar adelante esta campaña de seguridad vial en aire de Santa Fe, la verdad que siempre es un placer poder tener también visitas, personas que nos vienen a hablar un poco de estas cosas tan importantes que tenemos que seguir hablando, debatiendo, concientizando y también reflejando, ¿no? Por supuesto, la seguridad vial es muy amplia. Y en los últimos lunes hemos tenido notas referidas a esto y hoy vamos a conocer la historia, una historia que posiblemente ya muchos conozcan, porque es así, el entrevistado ha estado en un par de oportunidades acá en aire de Santa Fe, pero también este entrevistado tiene en el día de hoy una tarea muy importante respecto a la seguridad vial en cuanto a la concientización, pero porque también deviene de un hecho que lo marcó, ahora vamos a hablar, y que en donde su propia historia de vida ya es un verdadero ejemplo para entender también las consecuencias o todo lo que conlleva justamente la seguridad vial en general. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Ferreira, es el vicepresidente de Factor Vial. Después vamos a hablar un poquito acerca de esta asociación también, pero hoy nos viene a hablar de cosas muy importantes, sin dudas, acerca de la seguridad vial. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, soy Alejandro. Alejandro. Martín, dije Guillermo. Soy Alejandro. Buenas noches a todos. Bueno, en principio agradecer al medio Aire de Santa Fe por tomar esta temática tan importante, ¿no? Porque es algo que nos atraviesa todo y es todo momento hay que aprovecharlo para concientizar y para difundir la importancia de cumplir las normas de tránsito, ¿no? Ahí está. Bueno, yo venía recontra preparado, la primera palabra que digo es Guillermo, nada que ver, pero bueno, Alejandro, gracias por venir, verdaderamente. No, es un gusto, es un placer, sí. La verdad que hoy muchos te conocen también por el trabajo que llevas adelante en Factor Vial, pero también, bueno, hay una historia que, bueno, aunque sea de manera resumida, pero muy chiquitita, estaría bueno que podamos contar también para que entendamos también desde dónde viene un poco tu trabajo, tu lucha, todo lo que haces en la actualidad con Factor Vial respecto a la seguridad vial, ¿no? Sí, digamos que yo tengo un punto de inflexión en mi vida que desde ahí, en ese punto de inflexión, en esa bomba nuclear, fue en un siniestro vial, en un hecho de tránsito que me modificó la vida, que ahí tomo para compartir con todos que una imprudencia, una irresponsabilidad al volante, al conducir un vehículo, puede trágicamente modificarnos la existencia. Entonces, remitiéndome al hecho puntual, yo el 10 de mayo del año 98 tuve un siniestro vial que iba con mis 2 hijos y mi mujer. En ese momento tengo que hacer la aclaración que era otra época, otro siglo con respecto a normativa de tránsito y a seguridad automotor. Igual hoy en día es tremendo, los números, las cifras, pero veníamos de Santo Tomé por la circunvalación oeste y en una instancia, en una de las últimas curvas, el vehículo mío, todos sueltos, todos sin cinturón, y me remito a recuerdos de esa época, de ese momento, un nivel de inconsciencia que los chicos iban sueltos, claro, en la luneta, o sea, a la distancia uno dice una locura, pero en ese momento no estaba marcado. Estaba normalizado, claro, funcionaba claro, así, por así decirlo. Claro, exacto. Entonces mi vehículo pisa una piedra, pierdo el control del mismo y empieza a tumbar, a dar vueltas el vehículo y sale despedido Matías, mi hijo de 4 años, siendo llevado en la urgencia al hospital de niños en gravísimo estado. La mamá de los chicos y Agostina, mi bebé de 3 meses, que hoy tiene 27 años, resultaron ilesas y yo en esa secuencia tengo traumatismo de cráneo, fracturé la columna, la segunda vértebra cervical,
rompí el vaso, el diafragma, fisuré la cadera, un estado desesperante donde me salvan la vida en un emblema de la salud pública santafesina, que es el Hospital Cuyen, que tuve un encuentro hace unos días con el doctor Martínez Dor, el cirujano, que me salvó la vida, que me operó en la urgencia. Bueno, si yo cuento resumidamente, mi familia desde ese momento anterior al siniestro, que era un momento de mucha armonía, muchos sueños y donde uno nunca pensaba en que esa tragedia nos iba a tocar, el miércoles 13 de mayo, a días del siniestro, fallece mi hijo Matías, convirtiéndome yo en papá de un ángel, y esto, tengo que hacer una pausa acá, fue un tema, un proceso. Yo me enteré a destiempo, me entero a los 5 meses, en un momento de mucha fragilidad mía, y solo el paso del tiempo y los hechos y la terapia y la vida me enseñó a llevar este dolor al punto que hoy, junto a Factor Vial, estoy dando charlas de concientización para dar cuenta a toda la gente, a los chicos, a las chicas y a los adultos, que una imprudencia o incumplir una norma de tránsito nos puede modificar la vida. Qué tremendo. Sí, digamos que si tengo que seguir un poquito más, debo contarles que estuve 4 meses en terapia intensiva, que me despierto medio perdido, sin saber qué me había pasado. Sabía quién era y cómo me llamaba, pero no sabía lo que había sucedido. Estuve después en sala común sin poder caminar, sin poder hablar, sin ver, que me doy cuenta cuando me ponen el televisor para ver el Mundial del 98. Recién ahí me doy cuenta que no veía. Encima yo no podía expresarlo. Fue tremendo. Y después, si tengo que marcar un proceso que fue largo de rehabilitación, de médicos que me dijeron que no iba a caminar por la fractura en la columna, porque rigiéndose de que no tenía estímulo, no tenía movimiento, no podía hablar. Y bueno, y fue un proceso larguísimo, terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología. Y bueno, estuve un tiempo internado en Buenos Aires, después volví a Santa Fe, que pasé por el Vera Candioti, otro emblema de la rehabilitación. Y bueno, y decirles que todo esto, de este proceso larguísimo, lo primero que digo yo es que nos demos cuenta que hoy en día, al salir a ocupar el espacio público como peatones, como ciclistas o manejando un vehículo, que tenemos que hacerlo de manera responsable, porque esa decisión, ese segundo que a mí me cambió la vida, es el mismo segundo que usamos en decidir si nos ponemos el cinturón o no, o si lo abrochamos atrás, o si nos ponemos el casco cuando salimos en la moto, que yo digo, estamos tan preocupados por el teléfono, comprarle la funda y ponerle el blindex, y no cuidamos la cabeza, gente. Entonces, cuando salimos en moto a la calle, pongámonos el casco, que eso nos va a salvar la vida. Un choque en una moto a 50 kilómetros por hora es casi seguro que o genera la muerte o una discapacidad. Y estoy hablando 50 kilómetros por hora. Entonces, cuidemos, aparte del teléfono, la cabeza, el cuerpo, básicamente cumpliendo las normas de tránsito. Bueno, ahí después vamos a conversar, porque ahí Factor Vial también es clave para poder entender un poco estas situaciones, las infracciones o lo que pasa en el día a día. Pero volviendo un poco a lo que contabas recién, me nace preguntarte, ¿qué te pasó a vos cuando saliste de todo ese proceso de recuperación de nuevo a la calle? ¿No? O cuando volviste a manejar, no sé si volviste a manejar o no. No, porque yo tengo una discapacidad visual. Más allá de eso, claro. Entonces no pude tomar el volante nuevamente, pero... Pero imagino que tiene que haber sido fuerte también. Sí, muy fuerte, porque eso es un proceso que ahí van las personas con discapacidad, la aceptación de decir, no, en este chasquido yo pasé de ser una persona que tenía proyectos, tenía sueños y rodeado de amigos, y bueno, y de ahí a salir a la calle después de ese siniestro vial, pensar y ver cómo la gente, las personas, no nos damos cuenta
de que cumplir las normas de tránsito es urgente, que lo tomemos. Por eso aplaudo estos momentos para concientizar, porque digo yo, así también el tema de la velocidad, el celular al volante. Yo siempre digo en las charlas que damos en la escuela, no atender el teléfono, no se muere nadie por no atenderlo, pero quizás si lo atendés tenés un siniestro vial. Entonces, la frase es, si se puede evitar, no es un accidente. Claro. Entonces, llamémoslo como corresponde, un hecho de tránsito, un siniestro vial, ¿no? ¿Cómo llegas a Factor Vial y cuáles son las tareas que se desempeñan? Bueno, a Factor Vial llego de la mano y convocado por Checho Basile, una persona que está abocada a un montón de temáticas y que me convocó, me llamó y me mostró que yo desde mi lugar podía contribuir a concientizar. Entonces, cuando me sumo hace 5 años a Factor Vial, empezamos con un equipo de trabajo, con Franco Romanello, Pablo Cripa y todo un equipo de especialistas técnicamente preparados. Yo fui aprendiendo la parte técnica y en las escuelas, ¿qué es lo que hacemos? Estamos con un equipo preparado para los niveles iniciales, los más chicos, el primario, que están preparados pedagógicamente para desde el juego, y los chicos aprenden y son los primeros que aprenden y le marcan a los adultos las cosas. Por eso es tan importante el trabajo que hacemos en las escuelas con Jessy, con Ivonne. Es maravilloso eso, porque los chicos son esponja, ahí es donde más aprenden. Y con el equipo, con Franco y con Pablo, estamos trabajando en escuelas secundarias, en instituciones, en universidades, diciendo en la previa esa primer licencia lo importante de tomar conciencia que no tenemos que tomar, no decimos que no hay que tomar alcohol, pero si tomás alcohol no conduzcas. Directamente. No conduzcas directamente. Vamos al conductor designado, al Uber o a caminar, ¿no? Porque a buscar alternativas, sin dudas. Sí, por favor. Sí. Alejandro, y ese trabajo en escuelas, ¿no? Trabajar con las infancias desde el ámbito educativo, ¿cuáles crees que son las inquietudes por ahí bueno, por un lado de los niños o niñas o de los adolescentes, adultos mayores, cuando van a dar estas capacitaciones, estas charlas? Y los más chicos tienen esa inquietud y esa ganas de aprender, que como le damos el pie para que ellos nos cuenten lo que saben, y están muy informados con respecto a la seguridad vial y a la educación vial, entonces es maravilloso reforzarlo y darle algunos puntos una de las cosas que marcamos, y sobre todo el público adulto, es que la primer tarea como adultos con nuestro hijo es educar con el ejemplo. O sea, si yo subo a mi vehículo y me pongo el cinturón, o si cruzo la esquina por la senda peatonal y por la esquina, el chico el día de mañana lo va a hacer, el chico o la chica no lo va a hacer. Entonces, y después en la escuela secundaria o en los terciarios que hemos estado, es importantísimo que yo les marco de lo que significa una imprudencia al volante, porque dentro de esa omnipotencia juvenil que uno piensa que es lo que me pasó a mí cuando tenía 20 y pico de años, que uno piensa que las tragedias pasan en televisión o que le pasan a los demás, y las tragedias pasan por eso desde esa percepción del riesgo que es la velocidad, el viento en la cara y hago Willy porque me gusta. No, tomemos dimensión que ese descuido, esa falta de responsabilidad al volante nos puede modificar la vida, y eso es lo que yo remarco, porque yo me desperté en una terapia intensiva siendo un vegetal. Yo tuve, y escribo en mi libro, que soy un bebé con historia, porque yo tuve que reeducar todas mis funciones, tuve que reeducar, y entonces a eso apuntamos, a las familias que pierden seres queridos, que a mí me tocó, que son familias destruidas, que desde el dolor no saben para dónde salir, porque eso te parte al medio, y después de la discapacidad, que es el impacto social y económico, vamos a hablar fríamente, para el Estado, o el impacto emocional y psicológico para la persona y la familia, ¿no?
Que muchas veces pareciera ser que como que no se tiene en cuenta, ¿no? No. Lo que deja un suceso y un hecho de un accidente vial. En los últimos lunes han venido también organizaciones como Estrellas Amarillas. El lunes pasado hablamos también con Vivian Perrone de Madres del Dolor. Sí, la conozco. La sensación que me genera es que hay muchos abordajes que se llevan adelante por personas a través de organizaciones. ¿Cómo notás también vos hoy por hoy el rol quizás del Estado o de las instituciones en cuanto a la educación vial, a la concientización que es tan importante? Mira, yo lo que tengo claro es que se tiene que difundir, que desparramar la educación vial, que es la clave, porque yo, si tomo en cuenta los números y pensamos juntos que el 90% de los hechos viales son por causas, errores humanos, entonces apuntemos primero a la educación, la concientización. Por eso con Factor Vial estamos en todos lados. Viajamos al interior de la provincia, instituciones, empresas, hemos ido a empresas automotrices a dar charlas a los empleados, a la cervecería, porque es impresionante lo que está pasando. Entonces digo yo, por un lado, tomar conciencia desde el lugar de cada uno, de salir a la calle y ser responsable. Y después el Estado comprometerse, que tengo entendido que nos está acompañando en este momento con las señales de tránsito. Yo participé en una organización de personas no videntes, Nueva Cultura. Ajá. Y está bien, el tema del presupuesto, pero hace tanta falta en los semáforos sonoros para personas no videntes. Está bien, en la ciudad no tenemos mucho. Después ahí me vuelco y me conecto con la empatía. Cómo abordar a una persona no vidente, una persona con discapacidad en la calle. Pero digo yo, el paquete es que entre todos hagamos lo que nos toca, lo hagamos de la manera responsable, desde el ejemplo, y no porque nos mire alguien, sino porque sea una decisión personal y responsable de cada uno. Wow, cuántas cosas se podrían seguir tocando, ¿no? Porque me pongo a pensar un poco en la responsabilidad de todos los actores en la sociedad. Por un lado, del peatón, del automovilista, ¿no? Y son todos roles importantísimos justamente para que esa conciencia esté plena al momento de desarrollarnos como sociedad en el día a día, ¿no? Y justamente en el mes amarillo que tuvimos en actividad en la Plaza del Soldado con Factor Vial, apostar un poco también por la salud a la movilidad sustentable, que llamémosle a caminar, que es actividad física, a la bicicleta, pero también como peatones y como ciclistas tenemos que cumplir las normas de tránsito, porque estamos rodeados de ciclistas que como no hay patente pasan, no importa, o no respetan el semáforo. Entonces desde ese lugar hay que poner ese granito de cada uno. Y ya te digo, también apostamos desde Factor Vial a usar el transporte público, o sea, un montón de alternativas que hacen a sacar un poquito toda esa contaminación ambiental y a contribuir a la salud de nosotros, ¿no? De cada uno. Recién dijiste algo importante también que me parece que nos abre como otra veta en los debates o para nosotros también en cuanto a la difusión muchas veces o a la concientización que tiene que ver justamente con las personas discapacitadas. ¿Cómo está esa situación a nivel ciudad acá en Santa Fe? Recién decías, hay algunos semáforos que por ahí tienen la cuestión sonora para las personas no videntes. ¿Se trabaja también desde esta asociación o de otras que vos conozcas acá en la ciudad de Santa Fe, también con este sector de la población? Sí, nosotros hemos trabajado en conjunto con asociaciones de personas con discapacidad y te digo, hay mucho para mejorar porque pensemos que esto hablando así a grosso modo, pero desde los profesionales de cada área, por ejemplo, te hablo cuando vos vas a hacer una casa, una institución o un organismo público, ya tiene que estar pensado para personas con discapacidad. Claro. Porque eso está ni hablar en el tránsito, ¿viste? El tema del tránsito, de las veredas, de mejorar las veredas, tener más sendas para bicicletas. Eso es un trabajo que está encaminado, pero siempre falta, por eso seguimos
discutiendo y hablando de eso porque es una temática, la discapacidad, que está muy afectada en el presente, entonces hay que ponerla en la discusión y en el debate para acompañarlos. Tal cual. Sí, toco un poco ese tema porque me parece que también dentro un poco de la seguridad vial, no sé, en mi sensación es que muchas veces no se aborda demasiado el sector de esas personas también, que justamente en convivencia y en el desarrollo de la cotidianeidad, muchas veces en la vía pública, también me parece que marca un poco la cancha en ese sentido en la seguridad vial, ¿no? Sí, la Las clave, personas con discapacidad, las rampas en las veredas, sí, bueno, sí. la No, señalización correspondiente, sí, donde por sí. ahí están esos espacios que simplemente se pueden estacionar para personas con discapacidad, que a Claro, veces tampoco, que hay tapan las que se rampas, tapa igual o que a sí, veces no se sí. cumple, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso hablemos de empatía, que eso hay una cuestión pendiente en todos, ¿no? Por eso mirar un poquito al otro. Y yo siempre digo, la persona con discapacidad tiene un adicional, Claro. una carga adicional. Entonces hay que acompañar, hay que estar. Y bueno, de Factor Vial hemos trabajado en conjunto también. Hemos estado en puntos estratégicos de la ciudad acompañando el cruce de personas con discapacidad para visualizar Claro. la problemática, ¿no? Y bueno, y también pensemos un poquito si en los tiempos que corren y en la vida que nos atropella a todos, de decir la vorágine de que uno entra al auto o a la moto en modo automático, y eso hay que tomar conciencia que no hay que manejar un vehículo, hay que conducirlo, y conducirlo es con todos los sentidos y atento, y más vale salir con tiempo y bajar la velocidad. Esa es una de las claves, porque la velocidad es la madre de todas las tragedias. Claro. Entonces bajemos la velocidad, usemos el casco, el cinturón, no tomar alcohol. Todo eso es temas que si los cumplimos estaríamos hablando. Yo alguna vez hablo del cambio cultural que estamos buscando con Factor Vial, que es lo que sucedió hace unos años. En el 2013 se implementó del Senado Nacional la prohibición contra el tabaquismo, del fumar y nadie fue multado por fumar, pero lo defendimos entre todos a eso. Sí. Ese fue un verdadero cambio cultural. Bueno, desde Factor Vial queremos que pase esto con la seguridad y educación vial. Me contaba fuera de aire también que está formando parte de otras organizaciones, asociaciones. Sí, es decir, que después de toda tu historia, que es inmensa y que está plasmada en un libro que ahora vamos a mostrar y vamos a hablar también, seguís a más también, ¿no? Sí, No solamente con lo local, con Factor Vial, sino también con cuestiones más nacionales. Me contagiaron Franco y Pablo de Factor Vial esa pasión por la seguridad vial, por eso soy parte del comité consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y bueno, y desde ese lugar también trabajo a veces online, y si no, a veces me llego allá a Buenos Aires para capacitarme y después traer acá todos los conocimientos y las formas de transmitir y de concientizar, ¿no? Claro. Bueno, mucha de tu historia, o toda prácticamente, ¿por qué digo mucha? Porque siento que todavía estás tan activo en lo que haces con esto, que más allá de este libro que cuenta un poco todo lo que te pasó, yo creo que se podrían sumar quizás un montón de páginas más, si hablamos un poco de la actualidad, ¿no? Atrasado unos años. Claro, no, bueno, pero al margen de eso, creo que justamente esto habla muy bien de vos también, del trabajo que seguís desempeñando. El arte de renacer, Relatos de un sobreviviente, es el libro que tenemos, bueno, por un lado estamos mostrando en pantalla, pero por otro lado también te lo muestro yo acá en cámara, para quienes nos acompañan a través de la imagen, que la verdad que habla un poco de toda tu historia. Hay algunas frases que son tremendas, hay una del prólogo, que la leo rápidamente y después leo las otras que recién compartíamos con vos. Una del prólogo dice: tenemos dos vidas, la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una, que es una frase que se le atribuye al filósofo Confucio y aplica completamente al libro que van a leer. Esto te lo cuenta un amigo que es Cristian, quien hace el prólogo, que me parece una frase tremenda: la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos Cristian, una. Sí. Sí. Es tremenda. Y después hay otra oración que da comienzo un poco al libro, tuya, que dice: un ruido penetrante, constante, pip, 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 pip.
algún aparato de una terapia intensiva, de algún hospital que reflejaba mi volver a nacer entrelazado a pérdidas inimaginables. Ese nuevo nacimiento se podría entender como un bebé, pero con historia. ¡Wow! Arrancar así el libro es como que te pone un poco en posición también para poder conocer toda tu historia y todo lo que te tocó atravesar. Y me contabas que justamente, además de la creación del libro, que quiero que me cuentes un poco cómo nació la idea, ya lo presentaste acá en Santa Fe, estuviste en el Consejo cuando fue la presentación oficial, Sí, en la Estación Belgrano también, en la Feria del Libro de acá, en Buenos Aires también. Y en la Feria Internacional del Libro, hace 10 días atrás, lo presentamos en el stand de la provincia de Santa Fe. Sí. Bueno, ¿cómo nació la idea del libro y qué te genera a vos de pronto estar presentándolos en estas instancias tan importantes como puede ser la Feria del Libro? Bueno, digamos que nace particularmente de charlas con dos muy amigos míos, Cristian Esperati y Martín Duarte, que ellos me impulsaron, me alentaron, porque ellos conocían mi historia de estar al lado mío, y bueno, y me alentaron, y ese pip, pip, pip fue el primer contacto con la realidad después del siniestro vial. Por eso arranco con eso, porque eso es lo que sentí yo en ese momento. Y bueno, y entonces me motivaron, me incentivaron y empecé a escribirlo. Yo decía, ¿te parece? Y sí, me parece que es potente, que es motivador, porque tuviste tantas aristas, y es lo que yo transmito, que fui atravesado por tantas cuestiones en el camino de esa tragedia vial. Entonces quiero transmitir, por un lado, de esa pérdida que da miedo pensar, de la pérdida de un hijo. Es decir, que yo tengo las heridas abiertas, pero con esto de concientizar, de ir a una escuela y ver un chico que reacciona, que dice, sí, loco, sí, tenés razón, para mí es satisfactorio. Entonces ese trabajo es el para qué de esa pérdida tan grande que tuve, que solo se aprende a llevar, porque la herida está y va a estar siempre. Entonces yo por ahí emparcho, por ahí maquillo un poco el dolor, pero ese dolor está y lo transito como puedo, tengo mis días, pero también el libro resume cómo transité yo la discapacidad, que me reinventé, que yo digo en mi libro y en mis charlas, digo, una persona con discapacidad no es una pizza, no es especial, perdón, especiales son las pizzas. Claro. Una persona con discapacidad no es de capacidad diferente, eso es un balde y un vaso. Las personas con discapacidad podemos distinto. O sea, ¿qué es lo que pasó conmigo? Me tuve que adaptar, no puedo leer de corrido y tengo lector de pantalla en la computadora. Si agarro el cubierto medio de mala manera, y bueno, me cuido si estoy afuera, si estoy en mi casa, claro, lo agarro con la mano. Pero digo, ese poder distinto le transmito a las personas con discapacidad la importancia de la rehabilitación, que yo tengo un capítulo en el libro para ese tema. Entonces digo yo, la adaptación, la aceptación de la discapacidad, que ya te digo, yo he hecho rehabilitación neurooftalmológica en Rosario, que ahora hace unos años pude empezar a leer con lentitud, pero puedo leer un mensaje del teléfono o una película en la televisión. Pero bueno, eso apuntado sin salir mucho del tema, la importancia de la rehabilitación me marca como una persona resiliente. Y bueno, resilientes podemos ser todos, porque es una cuestión de elegir cómo nos paramos ante la adversidad. Porque yo podría haberme quedado sentado diciendo por qué, y todo lo que me pasó, que fue un montón, me jubilaron por invalidez, me otorgaron el certificado de discapacidad permanente. Entonces en ese chasquido yo perdí mi vida entera, claro. Entonces, y ahora me reconstruí, me reinventé, tuve mi negocio, tuve mi panadería, donde renegué mucho. Y bueno, y ahora llegó el momento de transmitir a todos, porque lo que tiene la siniestralidad vial, que no distingue entre nivel académico, ni profesión, ni nivel social, ¿no? Nos atraviesa todo. Entonces, tomar dimensión de la importancia de cumplir las normas de tránsito y
y de ser responsable, ¿no? Bueno, lindas palabras, Alejandro, para finalizar un poco la nota. Todo esto entonces está en El arte de renacer. Acá está el libro. ¿Se puede conseguir? ¿Dónde? ¿Cómo? En la librería Mauro Jardín está. Bien, Sí, sí. perfecto. Y ¿Para qué? tenemos la red de Factor Vial. Eso también. O Ale Ferreira Factor Vial, que es mi Instagram también. Bueno, hay algunos oyentes por ahí que se han sumado un poco. Gracias por difundir lo que a él le pasó. Es una experiencia que nadie quisiera tener. Dejen mis saludos y gracias a Alejandro Ferreira. Soy Carlos, vecino de él, dice por acá. Carlos Fiorini, por lo que leo en el WhatsApp. Un amigo, sí. Así que, bueno, gracias Carlos por comunicarte con Aire de Santa Fe también. Bueno, algunos oyentes que después vamos a leer bien algunos mensajes, pero la verdad que estas historias son importantes de contar, de seguir reflejando sin dudas. El mensaje creo que está más que claro y verdaderamente toda la lucha que seguís llevando adelante frente a estas cosas tan importantes es súper valorable, así que yo te agradezco que hayas venido. Hoy te vas con un nombre de más, además de Alejandro, te vas con Guillermo, así que te vas con un nombre nuevo también de acá. Pero bueno, gracias por venir, Alejandro. Gracias a ustedes, gracias a vos, es un placer para mí. Poder conversar de todo esto siempre es verdaderamente importante. Así que bueno, me encanta porque ya empiezan todos los oyentes. Abrazo a Alex, un genio, Mati Bustamante por acá también, no sé si lo conoces, pero también te saluda. Gracias, bueno, algunos oyentes también que se van un poco sumando. Así que gracias por venir. Gracias por venir. Hay mucho para trabajar todavía. Sí, estamos sin dudas. Con Factor Vial a destajo trabajando. Bueno, por ahí. ¿Quién te dice? Después te cruzan en alguna escuela, en algún lugar, dando charlas, y a todos ellos les digo que le presten mucha atención a Alejandro, porque la verdad que es importante todo lo que sabe, lo que hace, y todo lo que pasó también, un poco de todo ese dolor también convertido un poco en lucha, que es importante. Así que gracias por venir. A ustedes. Gracias. Bueno, Alejandro Ferreira, vicepresidente de Factor Vial, justamente, y también, bueno, una persona que con su testimonio, con su historia de vida, nos sigue dejando innumerables enseñanzas. 5 minutos faltan ya de las 22 horas, es impresionante cómo pasa el tiempo. Pausa, ya venimos. Vivo Aire, desde las 22. Vivo Aire. El año pasado, solo con la limpieza de microbasurales, recolectamos 45.000 toneladas de residuos. Son 700 camiones volcadores cada mes. Hoy tu ciudad también te necesita a vos. Separa tus residuos y respetá los días de secos